buenos días. Bueno, estamos inaugurando una experiencia de comunicación, de trabajos de investigación que se hacen en el ámbito del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico, más conocido como IELDE. Y hoy vamos a conversar con Hugo Rossi, que es un investigador invitado del IELDE, a quien voy a pedir que se presente, que diga qué es lo que hace, qué tipo de trabajo, cuál es su objeto de investigación, y de esta manera vamos a comenzar una charla sobre un trabajo que está recién terminado, por lo que entiendo, o está en proceso de culminación, muy interesante sobre lo que podríamos llamar la economía del litio, la minería. Así que bueno, Hugo, muchísimas gracias por estar aquí y te pido por favor que cuentes qué es lo que estás haciendo, a qué te dedicas y demás. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Considero que es importante todos estos espacios de difusión de la ciencia, además que es un principio democrático, eh, estudios que se hicieron con fondos de la universidad y de la ciencia pública, divulgarlos y ponerlos a disposición del conjunto de la sociedad. Bueno, yo soy trayectoria académica, soy historiador de formación y tengo un doctorado en ciencias sociales. Me dedico dentro del campo de la historia, lo que es el estudio de la historia económica, y en concreto la segunda mitad del siglo XX de la provincia de Salta. Mi tesis doctoral ha sido sobre la historia de la industria del tabaco y me ha permitido tener un panorama general de los ciclos de acumulación del capitalismo argentino y salteño. Parte de mi trayectoria de propuesta de investigación postdoctoral es avanzar sobre sectores estratégicos de la economía salteña, como son hidrocarburos y minería. Y ahora estoy enfocado sobre todo en lo que es minería y en un tema tan estratégico actualmente como es el litio, abordándolo desde una perspectiva de la historia económica. Perfecto. Cuando la directora de Bien de Caldradévalo me invita a conversar con vos en esta presentación del podcast este que estamos haciendo, me comenta lo del litio y me surge una inquietud. Yo en algún momento había leído algo sobre el tema del carácter histórico que tienen los productos de la acción humana, le podríamos llamar. Eh, Eso ha sido mencionado por Marx cuando empieza a analizar el valor y él dice, bueno, el imán comienza a ser importante en una determinada etapa histórica del desarrollo humano. Antes bueno, estaba el imán, pero no se usaba, ¿no? ¿Qué es lo que le da la importancia al litio hoy a escala global? Bien, yo diría que podríamos responder a esa pregunta haciendo un pequeño ejercicio de observación, ¿no? Observación y apelando un poco a la imaginación. Supongamos que sacamos una foto hoy, ¿no? Para ver cómo está organizada la producción minera del litio. Si a esa foto le haces una suerte de zoom para ver cuál es el contexto de esa foto, tenés un mundo que desde el punto de vista de los procesos productivos está en un capitalismo en transición, ¿no? Hacia el desarrollo de energías renovables. ¿Sobre qué aspectos socioeconómicos, políticos se sustenta esos cambios en la producción? Bueno, tenés un mundo que actualmente tiene niveles de concentración y desigualdad inéditos en la historia de la humanidad, ¿no? Apalancados por empresas, por un puñado de empresas súper concentradas que manejan, ¿no? o que dirigen todo este proceso de transición tecnológica. Tenés un mundo súper conflictivo, ¿no? Con guerras en distintos sectores que amenazan con escalar aún más todavía. Y tenés, desde el punto de vista político, ¿no? Una sociedad a nivel mundial, ¿no? Argentina parte de esa sociedad, en donde los principios democráticos, los acuerdos democráticos cada vez están más tensionados y están virando a gobiernos eh, con tintes autoritarios. En ese mundo, ¿no? El litio se está transformando, se transformó en un recurso estratégico en ese capitalismo en transición,
o por lo menos que está cambiando. Si esa misma foto, ¿no? Vamos de lo general a lo particular, le hacemos un zoom para ver cuál es la sociedad argentina en donde el litio ha cobrado importancia, bueno, a nivel general haciendo trazos gruesos, es decir, bueno, venimos en un país que desde hace un par de años, ¿no? Atraviesa una fuerte crisis económica y tiene como suerte de espada de Damocles el peso de la deuda externa. De acá a unos años todos los informes, ¿no? Quienes se dedican a esto dicen, bueno, así como junto con las exportaciones agropecuarias, hidrocarburos y minerales, ¿no? Van a ser fuentes de ingresos de divisas importantes para la economía argentina. Esa es más o menos la foto. Pero en historia no nos quedamos con la foto, sino que vemos la película. Porque entendemos que la foto es resultado de varias cosas. Entonces, haciendo esa observación de viendo la película, ¿qué podemos decir? Bueno, que hoy en día la provincia de Salta, ¿no? Ocupa un lugar estratégico a nivel mundial y a nivel nacional que no lo ocupaba en todo el siglo XX. Con todos esos problemas. ¿En qué sociedad se inserta o en qué contexto? Bueno, en este. Hoy la sociedad salteña tiene un recurso estratégico como es el litio, pero en un mundo que se encuentra fuertemente disputado, concentrado y desigual. Por lo tanto, si diríamos desde el punto de vista del análisis de correlación de fuerzas, ¿no? O cómo vemos la disputa de clases hacia el interior de la cadena del litio, bueno, tenés que a la contradicción principal que rige toda sociedad capitalista, que es, ¿no? Proletariado, Privada, burguesía o claro. propiedad privada, ¿no? Bueno, hoy te enfrentas o tenés un sector, en el caso de minería, ¿no? Que lo maneja un puñado de empresas extranjeras, ¿no? Que a su vez entre ellas están en una fuerte disputa, principalmente economías, empresas norteamericanas y chinas. Por lo tanto, ya de esa contradicción principal hay una suerte de desigualdad, ¿no? Fuerte, bien marcada. Pero también sabemos que esa contradicción principal le siguen, ¿no? Contradicciones secundarias, por lo cual también hay que pensar históricamente cómo se da esa disputa entre las propias burguesías, ¿no? Hacia el interior de esa cadena. Y cómo se da la disputa también o esa contradicción entre sectores incluso de los trabajadores. Entonces, redondeando, creo que es analizar hoy la importancia del litio, implica tener en cuenta todas estas series de cuestiones. ¿En qué sociedad nos insertamos a nivel general y a nivel local? Y pensar las disputas hacia el interior de la industria del litio, de la minería de litio, en términos de contradicción social. Perfecto, muy claro. Ahora, yo pienso, digo, a nosotros en la economía nos dicen, bueno, sí, es un recurso natural muy importante, va a dar grandes divisas, una gran cantidad de divisas que van a ingresar al país, genuinas, porque vienen de la producción. Digo, pensando en esos términos, como economista, a mí lo que me interesa más que eso, pues digo, eso es parte de la ganancia privada, si se quiere, de un concentrado ahí de empresas o de capitalistas. Desde el punto de vista social, digo, o sea, ¿qué beneficios uno puede esperar de la explotación de un recurso natural que es propiedad de un estado provincial? En este caso, yo me imagino el litio como que yo tengo litio en el patio de mi casa, digo, o tengo algo que vale de dinero en el patio de mi casa y me piden entrada a mi casa para sacar eso y llevárselo y venderlo. Digo, ¿qué me queda a mí como, como sociedad, como beneficio social para mí que vivo en esa casa? Sería en este caso la provincia de Salta, que entiendo, por lo que decís en tu trabajo, la propiedad de ese recurso natural es de la provincia, pero a su vez hay una conexión, que no sé si entenderlo ahí como una contradicción, con el Estado Nacional y el Estado Nacional con el capital, digo, ¿no? Hay como un entramado ahí que no sé hasta qué punto eso después se transforma en un beneficio social. Sí sé que hay costos, que es lo que te voy a pedir que hablemos después de esto, de que hablemos de los costos sociales que provoca la explotación de este recurso natural, ¿no? Bien, yo creo que diste en la tecla en el sentido de que mencionaste una palabra, un concepto clave, ¿no? Que es Estado, Estado, Estado. Bueno, ¿cómo abordo yo la contradicción
las contradicciones en esta producción. Bueno, a partir del análisis histórico del Estado. ¿Por qué el Estado? Primero porque en sus aspectos fundamentales, como fenómeno político de 3000 años antes de Cristo, el Estado es un instrumento para el ejercicio de la dominación, ¿no?, de un sector sobre otro sector. El Estado-nación, producto de las revoluciones burguesas del siglo XIX, es un instrumento de dominación de las clases dominantes burguesas. Bueno, el Estado-nación argentino, en tanto Estado capitalista, ¿no?, desde sus inicios. En este sentido creo que sí es importante, ¿no?, remarcarlo además en estas instancias. Quien ve socialismo o quien vio comunismo en la historia argentina está haciendo gala de una ignorancia supina, porque desde su formación el Estado argentino es un Estado capitalista. Entonces, el Estado, por supuesto, el Estado-nación que hoy tenemos no es el mismo de principios de siglo ni de mediados de siglo. Fue cambiando históricamente porque los sujetos fueron cambiando. En lo que refiere a la minería, el corte que yo hago, que entiende la bibliografía a partir del cual yo analizo la minería del litio en Salta, es los cambios que se dieron con la reforma del Estado durante la década del 90, ¿sí?, con los gobiernos de Menem. Ahí me tomo unos minutos para hacer una breve reflexión o comentario o análisis, ¿no?, para entender cómo llega el menemismo, ¿no?, al poder. Llega con una sociedad atravesada por fuerte crisis de deuda heredada de las políticas de regulación y valorización financiera que estudiara Basualdo, dicho sea de paso, gran intelectual que falleció hace poco, sí, ¿no?, y al que le debemos un gran aporte de estas cuestiones, heredadas de la última dictadura cívico-militar y que estallan en el 89, ¿no?, como crisis de hiperinflación. Teóricamente, si uno analiza, bueno, las hiperinflaciones tienen un efecto disciplinador político, ¿no?, y social. Lo podemos analizar, los economistas dirán, bueno, analizarán los fenómenos monetarios, el punto de vista monetario, ¿no? Los historiadores vemos el conjunto y decimos, bueno, esa crisis que es económica, pero que detona una crisis política, el menemismo construye una suerte de una nueva alianza, una reorganización del poder. Esto, entre otros autores, ¿no?, Basualdo dice, bueno, se establece una suerte de nueva comunidad de negocios. El menemismo lleva adelante una serie de leyes que flexibilizan el ingreso de capitales y permite, ¿no?, ese ingreso de capitales, una suerte de estabilización de la economía, y abre el juego no solamente al capital extranjero, sino a grupos económicos importantes de la economía argentina. Ese Estado que se consolida con el menemismo ciertamente era un Estado para poco, ¿no?, que deja de lado los aspectos sociales. Después podemos analizar, bueno, genera también una suerte, ¿no?, de ficción de estabilización, que es lo que después a Menem le permitió el famoso voto a cuota y ser reelegido. Pero era un Estado que acumulaba o estaba a favor, beneficiando la acumulación de un grupo reducido de sujetos, ¿no? Ese Estado más tiene una serie de contradicciones, porque es la complejidad del menemismo y todo lo importante, ¿no?, no romantizar, ahora que está de moda una remake de los 90, ¿no?, y analizarlo en toda su complejidad, porque a su vez la reforma constitucional, por ejemplo, del 94, que reconoce a las provincias la propiedad de sus recursos naturales, va de la mano, por ejemplo, con las nuevas leyes de minería, ¿no?, que establecen o consagran al Estado Nacional como garante del negocio privado. Entonces, esa contradicción, ¿no?, que efectivamente es una contradicción, ¿cómo la podemos analizar históricamente? Bueno, en parte de mi trabajo, haciendo un estudio de las fuentes, que en este caso son los debates parlamentarios. Y ahí queda bien expuesto esto, donde muchos legisladores decían, ¿no?, una parte, bueno, está bien o es importante que el Estado reconozca a las provincias, ¿no?, la propiedad de sus recursos provinciales. Pero en un contexto, ¿no?, donde el menemismo además proponía restricción del gasto, ¿no?, ajuste presupuestario, ¿de dónde vamos a sacar los recursos para explotar
los Esos recursos recursos. monetarios para explotar esos recursos naturales. Por lo tanto, nos vemos obligados a adherir a las leyes de inversión minera, ¿no? Que entre otras cuestiones, por ejemplo, les garantizaba a las mineras estabilidad fiscal por 30 años, algo muy parecido al RIGI. De hecho, Claro. yo les digo a mis estudiantes, si quieren comprender el RIGI, bueno, vean como un primer embrión las leyes Claro. mineras del De los menemismo. 90, claro. El RIGI todavía lo hace más ampuloso, regala más todavía, Claro. pero las leyes del 90 garantizaban eso, estabilidad fiscal por 30 años, flexibilidad, unas ciertas cuestiones de flexibilidad para la importación, acceso de capitales y demás. Con lo cual las provincias se encontraban en esa contradicción, de decir, bueno, tenemos los recursos, pero si queremos explotarlos tenemos que adherir a una ley nacional que nos pone una suerte de coto, Claro. ¿no? Eso es lo interesante. Y acá, nuevamente, un segundo punto, creo que llamemos a la reflexión. Porque tampoco esto es, ¿no?, anclarnos en la discursividad de los porteños malos contra el que explotan a los pobres norteños o al pobre interior. No, las leyes Hay mineras, alianzas, el digamos. menemismo fue parte de un consenso político. Totalmente. ¿eh? Por lo tanto, no es una película de Marvel buenos y malos. Acá hay que Claro. analizar al sujeto en su contradicción. Fueron sujetos, ¿no?, cuadros dirigenciales que optaron por delegar esa cuestión. Entonces, bueno, eso es la importancia, ese es el corte que yo hago, al menos para analizar la minería de litio, los 90, y bueno, y habrá que ver ahora qué pasa con RIGI. Digamos, y a todo esto hay que sumarle, digo, hablábamos de estos, de los beneficios y demás, los costos sociales, digo, porque acá hay un avance sobre derechos, Sí. claramente, y hay un avance también sobre el ambiente, ¿no? Sí. O sea, la explotación de recursos naturales supongo que tiene un costo ambiental, no soy especialista en economía ambiental, pero no me resulta difícil imaginar que esto tiene un costo ambiental importante. ¿Quién asume los costos de eso? ¿O hay algo, digo, en tu trabajo que permita responder esa pregunta? Digo, ¿quién se hace cargo de los costos? Bien. Trabajo se encuentra, digamos, en la primera fase de estudio, por lo cual mi enfoque va sobre todo sobre las políticas económicas, los sujetos y las empresas. No obstante, hay mucha bibliografía, de hecho, sobre esos aspectos, algunas cuestiones en lo que más se ha trabajado, sobre todo pienso en la carrera de antropología de la Facultad de Humanidades, que hace trabajo de campo sobre el impacto social y ambiental. A nivel general, ¿qué te puedo decir? Efectivamente, ¿no?, por la propia lógica de acumulación del capitalismo, para que unos ganen, otros tienen que perder. Sí, un poco eso, ¿No? claro, sí, Si sí, hacemos claro, el balance, sí, totalmente. desde el punto de vista fiscal, volvemos a la cuestión de la provincia, bueno, esta cuestión de poner una suerte de coto, de no cobrar más del 3% de regalía, ¿no?, habría que hacer un ejercicio, habría que, no sé, un ejercicio, un programa de investigación serio de construir una serie, ¿no?, sobre la estructura fiscal de la provincia de la década del 90 hasta acá. Yo estoy seguro, por lo poco que he explorado, pero no he construido toda la serie, que habría que hacerlo, ver cómo se distribuye la renta minera. Entonces, si uno ve cuánto genera la exportación de minería y cuánto ingresa al fisco sobre Eso la sería como el presa, beneficio social, claro, el digamos, beneficio, bueno, claro. estoy seguro que es ínfimo. Lo poco que he alcanzado a ver, los datos estos son públicos, están en asuntos provinciales, Ministerio de Economía y presupuesto de la provincia. Solamente viendo de los últimos años por el interés del litio, puedo decir de que los ingresos no tributarios, entre los cuales está la regalía, los que ingresan a la provincia, el peso de la minería es muy poco. De hecho, las regalías de la provincia son más por hidrocarburos que por minería. No sé si de acá a unos años capaz que la tendencia cambia, pero aún así, si uno ve regalías, ingresos tributarios y recursos de coparticipación, la provincia depende de los regímenes de coparticipación federal. O sea, seguimos dependiendo Seguimos en de, esa claro, dependencia, no claro, hemos roto. ¿Por claro. qué? Porque siguen vigentes las leyes de los 90. Pueden haber cambiado los gobiernos, el kirchnerismo puede haber intentado una suerte, ¿no?, como dice Jordan, neodesarrollismo y demás, pero la estructura neoliberal del Estado sigue estando vigente.
Entonces, ese Perfecto. beneficio sigue. A su vez, hay una serie de leyes de protección ambiental, puede ser que las haya, ¿no? Ahora, el tema es quién aplica la ley. La ley es, ¿no? Es eso, es palabra. Lo que hay que estudiar es los sujetos que aplican esa ley. Perfecto. Bueno, y ahí te diría que una de las observaciones que les digo también a mis estudiantes si tienen la oportunidad de ir yo, ¿no? A la Puna, a los lugares donde está la minería, bueno, observen, ¿no? Cómo ese desplazamiento del Estado, es decir, el Estado siempre está, eso estamos bien, con lo cual rompemos un mito de que el Estado sí o el Estado no. El Estado siempre está y es una suerte de botín de disputa entre los grupos ¿no? de la burguesía, del capital, para sacar una mejor tajada, un posicionarse mejor en un negocio que pinta rentable. Ahora, ¿para quiénes no está el Estado? Y bueno, el Estado no está por educación, salud y demás. Si vamos a Son los la, derechos de la claro, población, si digamos. vamos a la puna, ¿no? Ahí encontrás con esta contradicción de que lo que no hace el Estado, ¿no? Está la presencia de la minera, ¿no? Ya sea por una salita y demás, que son 2 pesos en comparación con la Sí, claro. rentabilidad que puede tener la minera. Pero bueno, ahí te encontrás con esta contradicción, es decir, bueno, así como hay pueblos, ¿no? Hay comunidades que resisten, porque es una producción que se lleva adelante, ¿no? Sobre un espacio donde vive gente, históricamente vivió gente, y que reclama sus derechos, porque además la misma Constitución del 94 le reconoce, ¿no? A los pueblos originarios derechos de Derecho. propiedad. Bueno, a su vez tenés, bueno, es una sociedad pauperizada, ¿no? Y que el único sostén de soporte que ve, o el primer rueda de auxilio, es las migajas que le pueda atinar la minera. Bueno, y ahí está la pregunta que se resuelve en el terreno de la praxis política. ¿Cómo resolves esa contradicción? Los pueblos resisten, pero también hay gente que puede estar de acuerdo. El problema es complejo y yo creo que hay que salir del esencialismo y mirar el fenómeno en todas sus dimensiones. Hugo, hay un par de gráficos en tu documento que me llamaron la atención, que es las exportaciones, creo que a China y a Estados Sí. Unidos. ¿Qué me puedes contar de esas experiencias de dinámica, digamos, de exportaciones a uno y otro país con el tema del desarrollo de la economía del litio? Bueno, eso es bien interesante porque nos linkea con el inicio Sí, justamente ahí. de la pregunta. Porque si uno observa las exportaciones mineras de Salta, las exportaciones de Salta en general, bueno, Estados Unidos es históricamente el principal mercado de exportación, ¿no? Que dicho de paso es un mercado ínfimo, ¿no? Gran parte de lo que produce la economía de Salta es para mercado interno. Lo poco que exporta, el principal es Estados Unidos. ¿Qué pasó en los últimos años? Que si bien Estados Unidos mantiene ese rol preponderante como principal mercado de las exportaciones, el que más crece en términos interanuales es China. Entonces ahí tenés dos cuestiones importantes, o una que yo señalo en el documento. Que tenés en un mundo, ¿no? De fuerte disputa comercial entre dos grandes potencias, Estados Unidos y China, tenés una provincia que históricamente tiene lazos comerciales, políticos y culturales con los Estados Unidos, pero que cada vez depende más de la inversión china. En un país y en un gobierno, ¿no? Que hasta hace 2 meses denunciaba por comunista y autoritario a China, y hoy ya tanto no es tan comunista. No es tan comunista, ¿no? Pero está esa contradicción, ¿no? En ese de instalarse como a la de la libertad y demás, bueno, China no está dentro ¿no? del grupo de lo que este gobierno entiende. Bueno, eso es una contradicción y eso lo ves en el caso del litio, porque vos ves, en el caso del gráfico es, sobre todo después de la crisis de 2008, exportaciones a Estados Unidos sufren una baja drástica. Y ese mercado, ese nicho, lo empieza a ocupar China, se desplaza a China. Con esa que no es solamente un fenómeno económico, sino que hay que analizarlo en términos políticos, ¿no? En definitiva, la economía es siempre política, ¿no? Hugo, y te quiero pedir de que me digas, bueno, desde tu punto de vista, centrados en el documento específicamente,
¿Qué conclusiones podríamos sacar así en términos generales del documento de la investigación que vos hiciste sobre el tema del litio? Bueno, varias cuestiones. En primer lugar, una de las conclusiones por ahí más fuertes sería de que así como está estructurado hoy el negocio, la producción de la minería, lejos de resolver los problemas, ¿no?, de la sociedad argentina, en realidad va a seguir beneficiando a un sector reducido, hiper recontra extranjerizado. Por lo tanto, habría que pensar de acá a futuro, reformular el marco jurídico en el cual está sustentado. Desde el punto de vista del análisis histórico de largo plazo, te diría, bueno, una de las cuestiones que trato de demostrar en el documento es que los ciclos de negocios no solamente se sustentan en cuestiones de mercado. Por ejemplo, bueno, hay una situación donde hay un mundo que demanda litio, entonces eso puede hacer que los precios efectivamente suban. Y te da Bueno, rentabilidad y te da económica. rentabilidad. Bueno, eso sería una cuestión visto desde el punto de vista estrictamente de las variables económicas y del mercado. Pero no basta solamente eso, sino que esos ciclos de negocio, para que se concreten esos negocios, para que el negocio pueda ser rentable, ¿no? Es condición necesaria observar cómo se articulan los sujetos. Es decir, si hoy las regalías no fueran 3, sino 50 o más, ¿no?, o la legislación fuera otra, bueno, la variable de rentabilidad de las mineras cambia. Para observar eso hay que estudiar a los sujetos. Hoy, actualmente, ¿qué es lo que yo veo? La segunda gran conclusión que saco del documento. Bueno, que esa comunidad de negocios que se construyó, se comenzó a construir desde la época del menemismo a nivel nacional y a nivel provincial, se mantiene vigente. ¿Cómo observo empíricamente y constato empíricamente esa comunidad de negocios? Bueno, una metodología que se suele usar en la historia de empresas, ¿no?, que es observar los cuadros dirigenciales, ¿no?, y los cuadros directivos de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que observo? Bueno, que parte de la inversión extranjera, las mineras que están operando actualmente en la provincia, tienen, entre otras cuestiones, por ejemplo, ¿no?, a funcionarios o a personas que años anteriores ocuparon cargos en la función pública, por ejemplo, ya sea un cuadro directivo en REMSA, que es la empresa pública que gestiona los recursos naturales, es decir, es una persona que tiene, ¿no?, el conocimiento de cuáles son los recursos, ¿no?, hoy ocupa un cargo dirigencial en el sector privado, ¿no? De igual manera tenés sectores, ¿no?, gente que ocupó cargos en el Senado, en Cámara de Diputados, que fueron parte de la construcción de esta legislación, ¿no?, y hoy son abogados de las mineras. Es decir, este entrecruzamiento, ¿no?, es una de las cosas que queda demostrado analizando. Por lo tanto, esa comunidad de negocios, ¿no?, se mantiene. Y es lo que yo digo, son, ¿no?, sujetos que están de los dos lados del mostrador, ¿no? En distintos momentos del tiempo. En distintos momentos del tiempo. Claro. ¿No? Primero ocupando la función pública y después en la gestión privada, pero, ¿no?, con ese conocimiento, ¿no? Perfecto. Entonces creo que eso es lo que hay que pensar, ¿no?, históricamente, ¿no?, y esa contradicción. Esa es una de las grandes cuestiones que trato de demostrar en el documento, que no es nada original, porque esto es algo que vienen haciendo, ¿no?, gente como George, Gaguero, Eduardo Basualdo, todo el grupo de Flaxo, ¿no?, que estudia grandes grupos económicos. Bueno, más o menos ver cómo los grupos económicos, la burguesía salteña actúa en el negocio. Que de vuelta, ¿no?, para remarcar esto, eso tira por la borda o desmiente este mito del Estado sí o el Estado no. Bueno, el Estado es siempre un botín de disputa, ¿no? Y ahí los ves a estos sujetos actuando ahí. Algunos incluso, ¿no?, ocupando, casi diría, con puestos, una suerte de puestos vitalicios, ¿no? Primero senador, después gobernador, y después de gobernador, senador de 2007 para acá. Entonces, bueno, esa es la complejidad del fenómeno del litio.
una última cuestión, pero esto ya fuera del documento, te pido una reflexión, digo, pues, para los que no somos historiadores y miramos la historia de una forma intuitiva, digamos, sin datos, pero con alguna información, con alguna lectura. Digo, parece esto, digo, me parece que seguimos como diría Víctor Heredia, hace como 5 siglos igual, ¿no? Porque estamos digo, en una economía que depende de los recursos naturales y que los recursos naturales nos vienen a explotar capitales que no son nuestros, digo, y se llevan los beneficios. Digo, ¿qué reflexión te merece? Eso está muy alejado de lo que es, efectivamente es una concepción muy simplista de la historia de largo plazo, digamos. Te diría sí, no, sí y no. Uh-huh. Lo que los historiadores siempre hacemos foco, o tratamos de hacer foco, que hacemos además historia social, ¿no? Es ver los procesos de cambio y continuidad, ¿no? Y ver la conflictividad social en su dinámica espacio-temporal. Entonces, por lo tanto, si bien la canción es linda, 5 siglos igual, no, efectivamente las sociedades cambian. Ahora, dicho eso, también es algo que es empíricamente constatable, que estudiar la historia argentina, es que desde la conformación del moderno Estado-Nación argentino, que es producto de finales del siglo XIX, ¿no? Que es un Estado que se construye en un contexto histórico particular a nivel mundial, que es el contexto imperialismo. Podemos llamarlo, si somos marxista, imperialismo, o si no somos más de tendencia liberal, primera globalización, pero el fenómeno es constatable, el proceso de concentración, creación de monopolios que desemboca en la Primera Guerra Mundial. Bueno, el Estado argentino se construye como Estado en esa época histórica. Por lo tanto, esa subordinación, ¿no? A los procesos de acumulación a nivel general es una constante en todo el siglo XX. Puede cambiar va variando de acuerdo a la coyuntura. ¿Sí? No es lo mismo la sociedad mundial de la primera mitad del 20 que de la segunda. Correcto. Pero las formas de dominación, el Estado argentino sigue siendo el mismo Estado, liberal, burgués, capitalista, por lo tanto esa base de dominación no se ha cambiado. De vuelta, para aquellos que tenemos un interés por construir una sociedad más justa, bueno, la respuesta creo que es política. ¿Sí? Todas estas instancias son instrumentos que nos sirven para pensar, ¿no? Herramientas de transformación. Pero el cambio no va a venir de escribir un paper que es importante o de la difusión, sino de involucrarnos, ¿no? En la praxis política, ocupando cada uno los espacios que consideremos importantes o necesarios, pero haciendo política, que es no negar nuestra condición de seres humanos. Esto ya desde los bienes, ¿no? Desde los griegos, ¿no? Que el ser humano es un animal político por naturaleza. Entonces creo que esa es la... Muchísimas gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Muy amable.